los que volvieron de la mañana y creo que hay gente que llegó recién, así que un gusto tenerlos acá. Bueno, yo soy Antonella Sepúlveda, estudiante del Magíster en Política Comercial y Estrategia Internacional. Trabajo acá con el equipo de las cátedras de Chile, así que es un placer para nosotros tenerlos acá una vez más. En esta ocasión en particular para la mesa sobre comercio inclusivo, la cual es bastante variada, intentamos tener una variedad de expositores, no solo de la academia, sino también de otros ámbitos y quizás enfocarnos no solo en comercio y género, que por lo general es lo que se expone en estas presentaciones, así que muy contentos de tenerlos. Al lado mío, los únicos dos presenciales son Nano, de ULDE de CEPAL, un honor tenerlo acá una vez más en el instituto. Y le aprovecho de dar la palabra a Rita, que no pudo estar acá, la titular de la Cátedra OMS de México, para que nos pueda presentar. Excelente, muchas gracias. Y voy a hablar sobre comercio inclusivo en general hoy, como que en lugar de enfocarme en un área. Y de hecho quiero hablarles sobre 3 puntos específicos. Perdón, ¿cuántos minutos tengo? 10. 10, ok. Ok, perfecto, me parece muy bien. Entonces, quiero hablarles sobre como que tres puntos aquí. Primero, ¿qué es el comercio inclusivo? Segundo, ¿por qué hablamos de este concepto? Y luego, al final, ¿cómo los acuerdos internacionales pueden ayudar? ¿No? Entonces, primero, ¿qué es el comercio inclusivo? Am, de hecho, quiero yo pensar o ver comercio inclusivo como si fuera una historia, ¿no? Porque en realidad es una historia para mí con dos caras muy claras. Una positiva y la otra negativa, ¿no? La parte positiva de comercio inclusivo es muy inspiradora porque abre nuevas oportunidades para personas en todo el mundo, permite el acceso a nuevos mercados para pequeñas empresas, trae recursos, inversión, trae empleo a lugares que antes estaban desconectados y lo mejor ayuda a que más personas pueden participar, no solo las grandes empresas. Entonces, es una visión de comercio como una herramienta para el desarrollo y la igualdad. Una historia de éxito, una historia de crecimiento y una historia de esperanza. Pero también de otro lado existe una cara negativa, una parte negativa que no debemos ignorar. A veces el comercio internacional y los acuerdos internacionales a través de free trade, la liberalización, explota a los países en desarrollo. Ocurre la feminización de trabajo, muchas mujeres trabajan en condiciones malas, con sueldos bajos, poca representación, poca protección, hay menos acceso a desarrollo para comunidades pobres si no tienen apoyo, representación, no hay protección para las personas con discapacidades, tienen menos acceso que antes a los recursos importantes como una silla de rueda y la lista sigue, ¿no? Es una historia donde los beneficios no se reparten de forma justa y de forma igual. Y algunos han quedado atrás por esa razón. ¿Cómo cambiamos esa historia? La respuesta, yo creo que existe en mirar el comercio con una lente inclusiva. Esto significa crear políticas y negociar acuerdos que pueden maximizar los positivos y que pueden reducir los negativos, dicho, impactos, ¿no? Para todas y todos. Y no se trata solo el comercio para las empresas grandes y países ricos. El objetivo es
que más personas, pequeñas empresas y comunidades marginadas también ganen con el comercio internacional. Y ahí voy a tocar mi segundo punto, segunda pregunta. ¿Por qué debería importarnos esto? ¿No? Es muy importante preguntarnos esa pregunta o hablar de esa pregunta en el mundo que estamos viviendo hoy y cómo podemos vender este concepto. También una pregunta muy importante hoy. La respuesta tiene dos grandes argumentos, dos pilares. Uno económico, el otro basado en los derechos. Desde el punto de vista económico, la inclusión no es un lujo, ¿no? Es una necesidad para la economía y para el mercado. Si incluimos, y ahí hay muchas razones, ¿no? Si incluimos la mayoría de la población en edad laboral del mundo, el crecimiento económico se multiplica, hay varios estudios que muestran esto y con muchos números. Las empresas tienen acceso a más mercados, más consumidores, más talentos, aumenta la competencia, la innovación, porque hay más ideas, hay más productos, hay más soluciones, y con más intercambio de ideas, tecnología y conocimiento, la productividad como que overall, en general, aumenta. Y muy importante, las economías se vuelven más resistentes a las situaciones de crisis porque son más diversas, son más flexibles y menos vulnerables a los choques globales, ¿no? Así podemos decir. Y también hay argumentos basados en derechos humanos, que todos conocemos muy bien, incluyendo las políticas de comercio inclusivo protegen los derechos laborales y combaten la explotación, promueven condiciones de trabajo dignas y justas para todos. El TEMEC es un ejemplo muy poderoso para mostrar esta capacidad. Empoderan a los grupos vulnerables como mujeres, jóvenes, comunidades indígenas y personas con discapacidad y contribuyen, siempre lucho con esta palabra, contribuyen a un mundo con más solidaridad, con más prosperidad compartida y cooperación global, lo cual estamos dudando hoy por las acciones que están pasando en Estados Unidos. En el fondo, se trata de algo fundamental, el respeto por la dignidad humana. Un comercio inclusivo no solo crea la riqueza, pero también construye sociedades más justas, más estables, más unidas y más iguales. Pero también no podemos ignorar el contexto político global que estamos viviendo. Con los recientes ¿no? Retrasados, no sé cómo se dice esto. Ok. Y pues cambió la palabra por eso, ¿no? Con los recientes como ataques contra la inclusión en países como Estados Unidos, es probable que los avances hacia un comercio verdaderamente inclusivo, igual van a frenar o incluso van a detener las acciones afirmativas que muchos países ya estaban en punto de tomarse. Entonces, hoy más que nunca, el comercio inclusivo no es solo una opción, es una necesidad urgente que tenemos que rescatar, tenemos que salvar. Y puedes, yo creo que seguir viviendo el concepto de inclusión a través de unos mecanismos que ya los tenemos. Por ejemplo, los acuerdos internacionales de comercio, que hemos negociado con muchas cláusulas, con varias cláusulas de inclusión. Y con esto voy a mover a mi siguiente punto, que es mi punto final,
¿cómo pueden ayudar los acuerdos? ¿No? Los acuerdos comerciales internacionales pueden ser una herramienta poderosa para avanzar en el comercio inclusivo, porque por el momento cuando hablamos de comercio inclusivo en el contexto, en el espacio de comercio internacional, yo creo que los instrumentos legales con las obligaciones legales que tenemos son los acuerdos internacionales bilaterales y regionales, pero multilaterales no. Hemos visto que hay muchos acuerdos que ya han incluido cláusulas sobre, yo creo que hay más de 60% acuerdos que incluyen cláusulas sobre derechos laborales, hay 21% que incluyen cláusulas sobre igualdad o equidad de género, hay cerca de 40% que hablan de comercio y desarrollo sostenible. Hay muchos que hablan de apoyo y quieren dar apoyo a pequeñas empresas. Hay 27% que hablan de protección de personas con discapacidades, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estos acuerdos no señalan algo, no señalan que hay países que tienen la voluntad de hacer cambios y aumentar inclusión a través de su política de comercio internacional en ese espacio. Esas cláusulas señalan que los acuerdos comerciales tienen el potencial de promover el comercio inclusivo y que han dado un espacio importante a este concepto en varios lugares y en varias formas, ¿no? Diferentes maneras, porque hay las cláusulas de cooperación, se incluye en preámbulo, en diferentes lugares. Pero hoy, después de todos los estudios sobre este tema que hemos como que logrado, la gran pregunta para mí es, no es que sí los acuerdos comerciales pueden ser inclusivos o no. Yo creo que la gran pregunta o pregunta importante ahora para nosotros es como que si sus promesas realmente se cumplirán. No sé si pude explicar bien. Voy a cambiar la manera de decir la pregunta. ¿Esas promesas de inclusión en los acuerdos, si vivieran solo en el papel o se transformaran en algunas acciones reales? Esa es la pregunta yo creo que tenemos que enfrentar hoy, ¿no? Pero con todas esas cláusulas, tenemos que ver la manera de la inclusión de estas cláusulas en los acuerdos. Y todas estas cláusulas, con muy pocas excepciones, se redactan con unas palabras y un lenguaje muy ambiguo, ¿no? Muy vago. Sin mecanismos de aplicación, sin mecanismos de implementación, sin mecanismos de monitoring. Esta palabra no sé. Y con cláusulas copiadas de otros acuerdos. Hay 80% de resemblance entre las cláusulas sobre inclusión en todos los acuerdos que tienen estas cláusulas. 80%. Entonces estamos hablando de un plagiarismo, ¿no? Aquí. Y además han incluido estas cláusulas, han redactado estas cláusulas sin sin adaptación al contexto real de los países, de los problemas y las barreras reales que enfrentan los grupos que queremos proteger, que queremos empoderar, ¿no?
Entonces surge la pregunta, ¿debemos celebrar estas inclusiones o verlas como promesas de Cinderella, ¿no? Cinderella promises. Bonitas, simbólicas, pero vacías. Dejo aquí mi intervención porque estoy segura que vamos a retomar esta pregunta en otras intervenciones y nuestras preguntas y respuestas. Entonces aquí les dejo muchas gracias y extraño no estar ahí. Estoy muy triste, pero no pude estar ahí. Pero muchas gracias y estoy dispuesta a responder las preguntas. Muchas gracias, Amrita, por la presentación. Ahora le voy a dar la palabra, creo que está conectado, a Gerard Solano, que nos acompaña desde Costa Rica, cotitular de la cátedra. Así que, Gerard, te doy la palabra para que nos puedas dar tu intervención. Perfecto, bueno, muy buenas tardes para ustedes, buenas tardes para Rita también. Igual que Rita, lamentablemente no pudimos estar con ustedes presencialmente en Santiago, así que lamentablemente lo hacemos virtual, pero bueno, por suerte pudimos conectarnos por Zoom, así que un saludo a Dorotea, por supuesto, y al instituto, un agradecimiento por habernos invitado. Bueno, en mi caso, algunos de los pensamientos van un poco en esa línea de lo que hablaba Amrita. Recuerdo que cuando inicio mi acercamiento a algunos de los temas de género, mi primera gran interrogante fue ver cómo se hablaba de comercio y género. En realidad no se hablaba mucho de comercio inclusivo, sino de comercio y género, y ese concepto de género como sinónimo de una mujer, sinónimo de mujer heterosexual binaria blanca, ¿verdad? Y eso conlleva entonces ya desde esa conceptualización una discusión en términos si realmente lo que se está buscando con el concepto de comercio y género es esa inclusividad que hablaba Amrita, porque cuando estamos hablando de comercio inclusivo, estamos hablando de ese proceso de inclusión de otros grupos que históricamente han sido marginados, ¿verdad? Población de pueblos originarios, estamos hablando de población afrodescendiente, estamos hablando de población con discapacidad, pero también estamos hablando de población LGTB, ¿verdad? Y cuando vemos entonces que una mujer blanca tiene mayores accesos a beneficios y oportunidades que una mujer lesbiana, por ejemplo, negra, o una mujer lesbiana aborigen, obviamente vemos que las asimetrías son muchísimo más altas. Y de ahí la importancia de empezar con esta discusión precisamente de movernos a ese concepto de comercio inclusivo y que de alguna manera busque incluir en un tema económico y en un tema bueno, que actualmente no es un tema incluso ni siquiera de moda, ¿verdad? Es decir, ahorita hablar de género y principalmente quienes han estado, por ejemplo, becados en Estados Unidos con temas que estén referenciados al tema de inclusión o a los temas de género, han sido algunos de ellos devueltos a los países porque se les ha revocado su visa de estudiante, ¿verdad? Es decir, hay un ataque, como decía Amrita, para que estos temas no avancen. Y si hablamos todavía de esa mal llamada agenda woke, ¿verdad? Muy asociada lamentablemente a la Agenda 2030. Yo le digo a mis estudiantes acá que cuando escucho ese ataque que se le da a los objetivos de desarrollo sostenible como una agenda woke, no sé ni qué sentir, ¿verdad? Es decir, cuando lo hacemos por separado y les preguntamos si están en contra de la disminución de la pobreza, si están en contra de un acceso a agua potable, si están en contra de las alianzas público y privadas o si están en contra incluso a los temas de igualdad de género, me dicen de que no, que por supuesto están a favor, ¿verdad? Pero cuando hablamos de Agenda 2030, entonces ahí sí está muy plagada de una supuesta ideología o perspectiva de género que empieza a ser de alguna manera satanizada. Pero bueno, si incorporamos a estos temas económicos y políticos una perspectiva desde los derechos humanos, incluir a poblaciones como la población LGTB, que ha sido el tema que estamos precisamente trabajando, tiene
un alcance diferenciado. Y es un alcance diferenciado porque lamentablemente dentro de los retos para hablar de esa inclusión no tenemos datos. Por ejemplo, en los países centroamericanos, con excepción de Costa Rica, la autodeterminación o la autodefinición de género sí es permitida en el documento de identidad, pero en el resto de Centroamérica, en el resto de los países, no. Por lo que entonces un homicidio por un tema de transfobia, por ejemplo, queda registrado como la muerte de un hombre y no como de una mujer trans. Y esta falta de data, por supuesto, que no permite avanzar en la construcción de marcos legales y, por supuesto, de una política comercial que realmente sea inclusiva, que realmente pueda extender beneficios a la población, en este caso particularmente LGTB. Sin embargo, si lo vemos en términos de datos, se habla de que alrededor del 10 al 12% de la población en el mundo pertenece a la población LGTB y que en el caso de Estados Unidos, los datos más recientes señalan que alrededor del 26% de la población estadounidense se identifica como parte de la población LGTB. E incluso el Swiss Bank va más allá y señala que si la población LGTB fuese un país, seríamos la cuarta economía del mundo, muy por encima de Alemania, muy por encima del Reino Unido, ¿verdad? Estaríamos hablando de los Estados Unidos en primer lugar, segundo lugar China, tercero Japón y en cuarto lugar la población LGTB si fuese un país. Así que desde el punto de vista también económico hay datos que respaldan y reflejan que hay un poder adquisitivo importante y que la inclusión con bienes y servicios orientados también a la población LGTB es un tema de interés también económico. Sin embargo, el centro, ¿verdad?, de la discusión, incluso a nivel del objetivo 5 de igualdad de género, tiene un centro, está más enfocado al tema de mujer, sin hacer esa diferenciación y esa interseccionalidad que estaba mencionando. Por lo que definitivamente hablar del tema o incorporarlo, yo tengo todavía mis interrogantes, ¿verdad? Mi avance, como decía Amrita, sobre cuál puede ser el mecanismo, ¿verdad? Es decir, no estoy pensando en inclusión de cláusulas enfocadas en un tratado de libre comercio exclusivamente para población LGTB, pero sí verlo y pensarlo en función de marcos. Marcos legales o marcos de encuadre para temas, por ejemplo, de política comercial que permitan efectivamente ver que el crecimiento de una economía con el componente inclusivo requiere también entonces de líneas de financiamiento, por ejemplo, para emprendimientos enfocados a temas de LGTB. Yo decía hace unos meses que participamos en un workshop en México junto con Amrita, decía que muy probablemente quienes nos están acompañando, nos están escuchando y que no son miembros del colectivo LGTB, no piensan a la hora de comprar un tiquete dónde van a hacer escala, por darles un ejemplo. Mientras que para el caso de las personas de la población LGTB, pensar dónde va a haber una escala o pensar si el destino es seguro o no, es parte de las razones que uno decide de tomar una ruta o no tomarla. Y eso implica entonces tener servicios también diferenciados que entornen un ambiente seguro, ¿verdad? Y ahí estamos hablando entonces de acceso a bienes y servicios que van en esa línea. Pero también hablamos de cómo generar capacidades y educación que permitan precisamente transversalizar este conocimiento y que genere desarrollo de habilidades, incluso de la forma en que desde los funcionarios de públicos que están vinculados a temas de comercio tengan la sensibilidad y el trato para hacerlo. Cómo generar esos datos, cómo trabajar con los datos es otro de los retos que hemos venido enfrentando en los distintos procesos de investigación, porque para poder trabajar con población LGTB necesitamos, como se dice popularmente, que esas personas estén fuera del closet, ¿verdad? O sea, es decir, yo no puedo llegar a una institución para poder ver cuáles son los derechos que pueden estar siendo violentados o las limitaciones de acceso si la persona no es abiertamente parte del colectivo. Y esto entonces genera también un reto, ¿verdad? Porque se puede conversar con algunos, hay información que se puede dar extraoficial, pero que no se puede utilizar de forma formal como parte de los resultados de los procesos de investigación. Así que este monitoreo y esta generación de data definitivamente es uno de los retos. Y otro de los avances y de las formas en que se ha venido trabajando es, bueno, cómo generar esos partnerships, ¿verdad? Esas alianzas entre lo público y lo privado que permita definitivamente enfocar
las líneas donde la política pública debe ser ajustada o debe de alguna manera también legislarse. Además, hay espacios de cooperación entre distintas organizaciones, entre distintos grupos que han venido trabajando en cómo establecer estándares globales, estándares que permitan de alguna manera que los alcances de estos acuerdos o de estos instrumentos puedan incluir de alguna manera esas provisiones que permitan, ¿verdad?, que la política ya interna, cuando baja del tratado, se pueda entonces orientar a políticas específicas que promuevan y protejan los derechos de la población LGTB, así como algunas buenas prácticas, como decía, principalmente de los países que han logrado avanzar de mejor manera. E incluso el tema no es menor que hace 2, 3 semanas la Unión Europea hizo una declaración, hizo una mención de que los Estados Unidos ya no es un destino, por ejemplo, seguro para la población LGTB y que ya ahora hay que cuestionarse, ¿verdad? O hay que preguntarse si es necesario o no salir. Y lo otro que quisiera tal vez aquí mencionar, para ir igual, como decían Rita, ir cerrando algunas de las ideas y dejarlo para discusión y espacio, es precisamente cómo logramos generar oportunidades de networking, ¿verdad? De trabajo que permita a estos emprendimientos o a estos negocios que están enfocados a plataformas para la población colectivo LGTB, cómo poder conectarse con potenciales inversionistas, con potenciales clientes, ¿verdad? Consumidores de los bienes y de los servicios y cómo garantizar precisamente el acceso al mercado y principalmente a un mercado internacional. Eh, y por último, definitivamente poder discutir y tener el espacio para traer el tema a la mesa, yo creo que en este contexto internacional actual ya es ganancia, ¿verdad? O sea, es decir, ahorita hay muchas voces que buscan censurar el tema, amenazas incluso para cerrar centros o fondos que estén orientados a este tema. Les cuento un caso particular. Nosotros estamos elaborando una investigación en Centroamérica, un libro sobre las desigualdades en temas de comercio inclusivo, o temas de género en la región y estábamos trabajando con el Instituto de Estudios sobre Violencia Basada en Género de El Salvador. Y ellos iban a participar con el aporte del capítulo para El Salvador y lo que fue 15 días después de la toma de posesión del presidente Donald Trump, recibimos un correo donde nos indicaban que por decisión, ¿verdad?, exclusiva del gobierno de los Estados Unidos, el instituto se había cerrado porque se había quedado sin el financiamiento de parte de la USAID, ¿verdad? O sea, es decir, al final quitar los recursos, tener el acceso a una serie de prácticas y en este caso particular el sostén financiero para un instituto que precisamente hace estudios basados sobre la violencia, ¿verdad? O la violencia basada en género, tiene que cerrar y no generar la data o la estadística tan necesaria para poder avanzar en hacer política pública que realmente resuelva. Y entonces eso me ha venido, ¿verdad? Llevando a hacer varias preguntas, pero entre ellas, y fue una que amablemente el Journal del Instituto publicó hace algunos meses, es una gran pregunta si el tema de género es una moda, ¿verdad? O es realmente un discurso, como decía Amrita, ¿verdad? Es decir, es un discurso vacío. Si al final pasar de las palabras a los hechos no necesariamente pareciera ser tan fácil, porque lo que nos tomó, ¿verdad? Poco más de 30, 40 años avanzar, prácticamente en 40 días Donald Trump lo echa para atrás. Y si hablamos en temas de derechos de las mujeres, lo que nos ha tomado ya bastantes años, ¿verdad? Ya muchos años, prácticamente vemos un retroceso importante en cuestión de unas semanas. Así que yo creo que acá, sin ser pesimista, el escenario es complejo para hablar de este tema, pero hoy más que nunca es necesario alzar la voz para que no hablemos solo de comercio y género, sino que hablemos de comercio inclusivo y que podamos traer a la discusión, podamos traer a la construcción de política pública a estos grupos que históricamente han sido marginados, pero verlo también de forma transversal, ¿verdad? Y quiero cerrar con eso. No necesariamente la política tiene que ser solo como les decía, pensando en persona con discapacidad, sino que también pensar que esa persona con discapacidad podría eventualmente ser parte del colectivo LGTB, podría ser persona con discapacidad pero negra, persona
capacidad aborigen, o sea, es decir, el tema tiene que ser mucho más holístico, su abordaje, y eso por supuesto que presenta retos diferenciados entre nuestros países. Y por último, por supuesto que lograr, y veía la presentación que hicieron en CEPAL, que me imagino que ahora el colega de CEPAL hablará un poco sobre el tema probablemente, pero se decía que estamos a 5 años de llegar al 2030 y apenas hemos avanzado en un 23% de las metas, ¿verdad? O sea, es decir, en América Latina. Esto representa definitivamente un reto de proporciones muy, muy grandes y que diferencialmente los países requerimos tener, ¿verdad?, la valentía de avanzar, y creo que el papel de la academia precisamente es es traer la discusión a la mesa, es traer ideas, ¿verdad? Como les decía, no, ahorita yo creo que tenemos más preguntas que respuestas a muchos de los retos que se están enfrentando, pero que definitivamente nuestra labor es esa, es de ser críticos, es de ir pensando cómo visualizar y construir política pública, cómo avanzar en nuestras investigaciones, pero que se traduzcan más allá de que hablemos de académicos para académicos, podamos traducirlo realmente en herramientas y acciones que le permitan a los tomadores de decisión avanzar para construir efectivamente una sociedad más justa y donde nadie se quede atrás. Así que, bueno, dejaría por acá mi intervención y quedo igual atento a las preguntas o comentarios. Muchas gracias, Gerald. Muy interesante. Las preguntas son que alguien levanta la mano por si acaso. Ahora le voy a dar la palabra a Jorge Cabrera, que tengo entendido también está en Costa Rica, que nos va a presentar por parte del Center for International Sustainable Development Law. Así que, Jorge, te doy la palabra para que nos puedas presentar y conversar. Hola, muy buenas tardes. Ya casi prendo la cámara, es que me estoy moviendo de una parte a otra. Sí, efectivamente me encuentro acá en Costa Rica. Agradezco la invitación al instituto para exponer de un tema en realidad un poco más comercio de la... Se está moviendo mucho. Dile que no. No lo escuchamos, Jorge. Nosotros tampoco, aquí en el Zoom tampoco. Sí, tampoco. A lo mejor le podemos sugerir que sea ¿Por qué? Nano y luego Jorge, mientras él se destraslada. Por favor. Bueno, te doy una... A lo mejor Gerald le puede avisar. Sí. Bueno, pequeño cambio de planes. Le voy a dar ahora la palabra a Nano. Nano Mide, que nos acompaña desde CEPAL, acá presente. Así que le voy a pasar el cursor para que pueda pasar su cosa. A lo mejor sería bueno que Gerald le avise a Jorge que... Sí, se salió, pero... Tienes... Estoy avisando por WhatsApp. Ah, ya. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Es un evento de lujo y sin duda les pasa a ustedes también que me pasa a mí. Esta semana es como la ley de Murphy. Hay 3 eventos. Entonces estaba ayer en la visita de Boris a Brasil y había un taller sobre la participación de pymes en el comercio bilateral. Hoy día este evento tan interesante y mañana es el e-commerce day, que es un gran evento, uno de los mayores eventos en comercio electrónico, donde también tenemos una participación. Entonces, y me gustaría estar en los 3. Entonces, realmente lamento mucho de estar solo aquí esta tarde, pero felicito al instituto por la iniciativa y todas las cátedras OMC. Creo que es más relevante que nunca. Y felicitaciones también por este tema de comercio inclusivo. Entonces, quisiera en 10 minutos como pasar muy brevemente cómo hemos trabajado este tema desde la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, donde incluso ya tenemos como un equipo que trabaja mucho en esos temas, que a su vez también son profesores aquí en el instituto, en particular Alicia Froman y Jimena Olmos, y que junto con ellas ya desde casi 2010, 2012 estamos
llevando a cabo varios trabajos en torno al comercio inclusivo y también comercio sostenible, pero quería enfocarme hoy en el tema lo que nos compete es el comercio inclusivo. Hay realmente una ola de trabajos muy importantes en torno a 2010-2014 para operacionalizar el concepto de comercio inclusivo, y encontré una definición que en su tiempo me gustó, ahora lo leí, no lo entendía mucho, no sé si es lo que ustedes tal vez entiendan mejor, pero es como, yo creo que la clave está en lo que dijo Amarita al principio, que el comercio bajo ciertas condiciones puede promover la inclusividad, pero en otras condiciones claramente contribuye a la exclusividad. Entonces no hay un vínculo positivo per se, un círculo virtuoso per se entre comercio e inclusión, sino que un comercio inclusivo sería un tipo de comercio internacional que contribuye a generar un círculo virtuoso entre la reducción de las inequidades estructurales y un crecimiento del empleo, la productividad del ingreso, mejorando el bienestar de la mayoría y reduciendo la desigualdad. Entonces, yo creo que en breve, justamente incluye las dimensiones que hablábamos del género, incluye justamente mejorar los derechos del mundo LGBTQ, pero también otra dimensión que lo voy a presentar un poquito hoy, en lo cual se manifiesta mucho, porque justamente quien participa en el comercio al final son las empresas, y cuando hablamos de inclusión nos referimos muchas veces a las pequeñas y medianas empresas, que también resumimos mucho en los MIPYMES, y hoy en día también se habla mucho del tema de cooperativas, y justamente en la visita del presidente Boris a Brasil, y justamente tuvimos dos eventos importantes en el día de ayer que hablaban de la mayor inclusión de las MIPYMES y las cooperativas en el comercio bilateral y el comercio en general. Y cuando miramos las cifras que presenté ayer, son realmente muy tristes, porque apenas en el caso de Brasil es como 1% de todas sus exportaciones a Chile corresponde a MIPYMES y cooperativas, y en el caso de las exportaciones de Chile a Brasil son el 2,5%. Entonces, realmente una proporción pequeñísima, y sobre todo cuando consideramos que 95% de todas las empresas en los países en desarrollo, e incluso en Chile, corresponden a MIPYMES. En el empleo son casi 2/3, pero cuando hablamos de comercio, más bien el comercio es muy excluyente para las pequeñas y medianas empresas, y también vemos que en otros ámbitos como el género también acentúa más bien las diferencias en vez de incluir. Entonces aquí hay un esquema muy complejo, pero tratamos de conceptualizar un poquito, y lo que yo quería enfatizar, sobre todo, no voy a explicar eso, es que la inclusión del comercio tiene que ver con una parte con los acuerdos. Estoy muy de acuerdo con Amrita que los acuerdos pueden tener una incidencia, pero a su vez el lenguaje es muy vago. Entonces, de verdad, si queremos que el comercio sea incluyente, se requiere todo un conjunto de políticas económicas, donde política comercial es uno de los pilares, pero también, y tal vez más importante todavía, políticas sociales que de verdad hacen que el mercado laboral y que las empresas sean más incluyentes. Entonces, yo creo que eso nos lleva a una conclusión más general, que el peso que nos ponemos sobre la política comercial y también a los acuerdos es demasiado, y es muy exagerado, y realmente los resultados que pueden generar son bastante marginales, y de verdad, si queremos generar un cambio, se requiere políticas económicas y sociales que tienen este énfasis, y el comercio internacional puede ser una expresión de ellas, pero en sí solo va a ser muy difícil de generar cambios. Aquí hay algunas publicaciones que generamos en la CEPAL sobre este tema. Tal vez el más reciente, un trabajo de Alicia Froman y Jimena, que hablaba mucho de comercio inclusivo en el contexto de la Alianza del Pacífico, y ahí operacionalizamos el concepto, y hay varios capítulos que abordan este tema. Y cuando hablamos de América Latina y cómo será esta expresión de comercio por un lado, de inclusión por el otro lado, más bien
el balance es súper mixto. Por un lado tenemos ciertos beneficios que de verdad el comercio ayuda para que los pobres, los segmentos más marginados de la población de verdad pueden acceder a bienes y servicios a un menor costo. Entonces realmente las barreras tarifarias, pero también no tarifarios, han bajado mucho en las últimas décadas, gracias al comercio. En la medida que hay una buena política de competencia bien en los países, realmente esos bienes llegan a las personas que más necesitan bienes y servicios para su consumo. Entonces ahí hay un aporte muy positivo, y también en algunos casos vemos que hay una mayor inclusión de las pymes, no tanto en Chile, pero hay países, por ejemplo, Argentina y Uruguay, sobre todo donde la participación de las pymes supera el 10%, y cuando vamos a la Unión Europea, por ejemplo, este porcentaje es muchísimo más alto, es sobre el 35-40%. Entonces, en América Latina, esta participación es muchísimo más baja, y la explicación muy simple tiene que ver con productividad. Entonces, aquí la brecha de productividad en América Latina entre grandes empresas y pymes es mucho más grande en relación a Europa, y por ende, por la baja productividad de las pymes en América Latina, les es mucho más difícil participar en el comercio internacional, donde justamente las exigencias son bastante elevadas. Eso se expresa en este gráfico a la izquierda, donde justamente vemos que en el caso de la Unión Europea incluso es más alto, 47% de las exportaciones de la Unión Europea corresponden a pequeñas y medianas empresas, y en América Latina el promedio es apenas un 6%, y como mencioné, en el caso de Chile es aún más bajo, y en algunos países es un poquito más elevado. También hemos trabajado mucho con Alicia y Jimena en el tema de brechas de género, y yo concuerdo mucho con lo que se mencionó, que hoy en día el concepto de inclusión no solamente debería abordar el tema de género, sino todas las brechas que existen de grupos que por distintas razones no están participando plenamente en la economía, en la sociedad y en el comercio internacional. Y hace 2 años lanzamos un libro junto con varios autores que hablan de cómo son las brechas de género en las cadenas globales de valor. Y yo creo que un aporte original fue en un análisis que hicimos, y donde encontramos que hay muchas brechas a 3 niveles, y yo creo que eso aplica también al mundo LGBTQ, a los pueblos originarios, que tiene que ver, por un lado, que las brechas existen a nivel de las industrias. Entonces, en realmente los sectores donde vemos que una baja participación son a nivel de los sectores, pero también en los segmentos y las cadenas globales de valor, y también en las ocupaciones. Entonces, encontramos brechas a esos 3 niveles de industria, sus sectores, segmentos de las cadenas, y también en las ocupaciones. Y en cada uno de esos niveles vemos brechas importantes. Entonces, eso en el libro se analiza en esos sectores, en el sector extractivo, en el sector manufacturero, y también en los servicios encontramos estas brechas muy importantes, y en muchas ocasiones acentuado en el comercio internacional. Entonces, podemos concluir que en muchas ocasiones el comercio de verdad no es un mecanismo que promueve la inclusión, más bien se aprovecha como un factor de competitividad. Y, por ejemplo, en el comercio internacional, aquí hay un gráfico que muestra el cociente de la remuneración entre mujeres y hombres. Disculpa, aquí es el cociente del empleo, pero también lo vemos en las remuneraciones. Y solamente en el sector de textiles, confección y calzado, vemos que en América Latina hay un mayor porcentaje en la fuerza laboral exportador de mujeres, y también un poquito en el sector otros servicios, que es principalmente el turismo. Pero en todos los demás sectores del comercio internacional, la participación de mujeres es mucho más bajo de los hombres, que se expresa aquí en el cociente menores a 1. Entonces ahí vemos que justamente el comercio no es tan incluyente. Y finalmente quisiera también enfatizar el rol muy importante de los organismos de promoción comercial,
Y en el último 2 años hemos trabajado con la red Ibero, que es una red de agencias de promoción comercial de América Latina, España y Portugal, y donde hemos trabajado en conjunto en el tema de comercio electrónico transfronterizo y vemos que hay un conjunto de organismos de promoción comercial, pero también empresas privadas, ONGs y también organismos internacionales como el ITC y la UNCTAD y también la CEPAL, y juntos tenemos todo un ecosistema donde tratamos de promover las oportunidades de mujeres en el comercio electrónico y vemos que justamente cuando hay políticas, cuando hay iniciativas, realmente puede hacer una diferencia muy grande, pero sin políticas es muy difícil romper estas brechas. Entonces, ya me pasé un poquito de tiempo, entonces, pero muchísimas gracias. Muchas gracias, Nano. Ahora sí, le voy a dar la palabra a Jorge. No sé si ahora sí lo podemos escuchar. Sí, muchísimas gracias. Disculpas, pero me desconecté por algún motivo, perdí la señal de internet acá en San José, en Costa Rica, donde me encuentro. Repetía, muchísimas gracias por la invitación para poder participar en este evento tan importante relacionado por organizado por el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Chile. Yo quisiera abordar un tema, digamos, un tanto distinto que tiene que ver con el conocimiento tradicional de pueblos indígenas y comunidades locales desde la perspectiva del comercio y cuáles son algunas de las implicaciones de los desarrollos recientes y de los temas que podemos, digamos, resaltar de cara a la idea de generar un comercio más inclusivo, en particular sobre estos temas que son muy importantes para los países de la región, muy importantes para un país también como Chile, que tiene poblaciones indígenas de relevancia, con conocimientos tradicionales y, por ejemplo, para el caso chileno, sin un marco legal adecuado de protección. Entonces, quisiera ver si puedo proyectar eh, un par de firminas. Voy a ver si... Creo que sí. Ok, yo apenas si las estoy viendo acá, pero no sé si ahí se pueden visualizar. En realidad solo quisiera compartir un par de ellas. Lo primero, tal vez para hacer un vínculo más genérico con el tema del que se está abordando en esta sesión, una parte del comercio que podemos llamar inclusivo tiene una relación con el comercio que se deriva de pueblos indígenas, pueblos originarios o comunidades locales, que es la forma como en general se le conoce en el derecho nacional y en el derecho internacional en la mayoría de los países de América Latina y el Caribe y que tiene un enfoque también o una perspectiva o un ángulo vinculado con el comercio nacional, con el comercio doméstico y también vinculado con el comercio internacional. Por supuesto, también tiene otro tipo de, de enfoques que ya no tienen que ver únicamente con temas de comercio, pero también con aspectos vinculados con el respeto a las tradiciones culturales, el respeto a las formas, digamos, de vida de pueblos locales o comunidades indígenas. Pero ¿por qué es importante desde la perspectiva estricta del comercio? Bueno, porque si nosotros vemos el conocimiento tradicional que se asocia en general en América Latina a dos tipos grandes de actores, los pueblos indígenas o pueblos originarios y las comunidades locales, y dentro de comunidades locales, dependiendo de los países, tenemos subsectores, por ejemplo, en Ecuador hay varios, los afrodescendientes, que en el caso pues colombiano también tienen un reconocimiento legal importante, pero lo que estamos hablando es de conocimientos que se relacionan con la parte médica. En muchos de nuestros países tenemos sectores de medicina tradicional que reflejan una importancia de la forma como estos saberes originarios, como estos saberes tradicionales, al final llegan a un mercado doméstico o a un mercado internacional. Hay muchos casos importantes. Hoy, en estos días, estaba también leyendo sobre algunos desarrollos vinculados con recursos genéticos en Perú,
con algunas, digamos, de las plantas originarias peruanas que habían sido identificados como potenciales mecanismos para abordar el tema de la gastritis. Esto creo que lo leí hace un par de días y por supuesto hay una gran cantidad de ejemplos en América Latina y el Caribe, así como en Asia, en África y en otras regiones. Entonces tenemos el conocimiento medicinal, el conocimiento agrícola y el conocimiento ecológico. Todos estos conocimientos al final del día se reflejan en prácticas que en muchos casos pueden generar lo que se llama innovaciones. En definitiva, en el lenguaje del derecho internacional, del Convenio de Diversidad Biológica, especialmente el artículo 8J, vamos a hablar de conocimientos, innovaciones y prácticas. En muchos casos, usados de manera equivalente, o sea, de manera a efectos de sinónimos, y en otros, pues separados, pero claramente tienen también una función o cumplen una función importante en los sistemas actuales de conocimiento, en los sistemas actuales de abordaje de problemas, en los sistemas actuales de innovación igualmente, aunque sea tal vez un sector obviamente mucho menos investigado que el que corresponde a las innovaciones tradicionales que provienen de otros sistemas de desarrollo. Tenemos también conocimiento tradicional que se manifiesta en música, en danza, en historia, en poesía, en artes, en diseños, en técnicas artesanales, y acá después voy a comentar el caso de Panamá, que es uno de los países que ha logrado a través de una legislación, la Ley 20 de Panamá, establecer un sistema de protección de los conocimientos tradicionales que permiten su registro y además de su registro, digamos, esta es la plataforma que facilita que haya contactos comerciales entre los pueblos indígenas, especialmente el pueblo Cuna, en el caso, digamos, panameño, y terceros que quieren utilizar ese conocimiento o esos desarrollos, en el caso que estoy comentando, vinculados fundamentalmente con los textiles, con la ropa, con los diseños, y que poseen pues licencias comerciales entregadas por el pueblo indígena a terceros. Tenemos también, obviamente, expresiones espirituales y religiosas y otro tipo de expresiones que al final tienen todas un valor espiritual, cultural, pero también un valor de innovación, un valor económico, un valor de aporte al desarrollo de nuestros pueblos y que también eventualmente puede verse reflejado en el comercio internacional. Eh, Ahora, ¿cómo es que se protege este comercio internacional? Pues aquí tenemos fundamentalmente cuatro grandes formas. Los derechos humanos. Aquí se comentó que hay un enfoque no solo basado en comercio internacional para el comercio inclusivo, sino también en derechos humanos. En este caso específico, el Convenio 169 de la OIT y muchos otros. Los derechos de propiedad intelectual convencionales que también permiten proteger estos conocimientos y le dan una dimensión igualmente de comercialización, de distribución justa y equitativa de beneficios, la diversidad cultural, mayormente reconocida por convenios generados o declaraciones a partir de la UNESCO, y los temas de ambiente y biodiversidad, donde entran en juego tratados como el Protocolo de Nagoya, la Convención de Biodiversidad, el Tratado de la FAO y otros, en los cuales se reconoce el derecho de los pueblos indígenas y comunidades locales no solamente a otorgar su consentimiento previo, libre e informado, sino también a beneficiarse y a obtener una justa y equitativa distribución de beneficios derivados del uso comercial y no comercial de ese conocimiento, que es lo que nos enfoca o lo que nos conecta con, digamos, el enfoque de comercio inclusivo que tiene la protección del conocimiento tradicional. Y si nosotros lo vemos, espero que estén viendo las distintas filminas, ¿verdad? Yo sí, pero no veo ya si está así. Sí, sí, la estamos. Bueno, perfecto. Tenemos, por ejemplo, en cuanto al patrimonio cultural y biológico, eh, instrumentos que van desde la UNESCO y su Declaración Universal de la Diversidad de Expresiones Culturales, la Convención sobre la Protección y Promoción de Diversidad de Experiencias, eh, el Convenio sobre la Diversidad Biológica, su Protocolo de Nagoya sobre acceso a recursos genéticos y conocimientos tradicionales, el convenio para la salvaguarda del patrimonio cultural intangible, convenio bajo la cual están inscritos como patrimonio natural intangible saberes ancestrales de varias naciones.
Y acá tenemos pues una serie de instrumentos que se relacionan con la conservación, la regeneración, el consentimiento previo y la participación justa y equitativa en los beneficios derivados del uso del conocimiento tradicional. Y cuando hablamos de conocimiento tradicional, debemos incluir también el uso de los recursos genéticos que se asocian a ese conocimiento y que tenemos muchísimos ejemplos en América Latina y el Caribe y en el mundo en general de conocimientos tradicionales y recursos genéticos a los cuales se asocia ese conocimiento que han tenido, digamos, un vínculo con la comercialización doméstica o la comercialización internacional. Desde el enfoque de los derechos humanos tenemos la Declaración Universal, la Declaración de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas, la Declaración Americana sobre Pueblos Indígenas, y también ahí pues habría que incorporar igualmente la Declaración de Naciones Unidas sobre agricultores y personas del campo que también tienen un vínculo con conocimientos en materia, por ejemplo, de semillas. Y acá lo que vamos a encontrarnos son principios o instrumentos que refieren más bien a la autodeterminación, al reconocimiento de derechos, al reconocimiento de tierras. Pero también hay un enfoque de la protección legal del conocimiento tradicional vía su comercialización, y ya nos toca a otros acuerdos que aquí se han mencionado, el acuerdo de la OMC sobre propiedad intelectual, el ACPIC, eh, que tiene, pues, digamos, o en el cual se han tratado de integrar en algún momento temas vinculados con recursos genéticos y propiedad intelectual. Es un tema que por ahora está relativamente estancado, pero que en su momento tuvo una gran participación de países de América Latina y el Caribe, incluyendo varios actores de la región con propuestas claras de reforma al ACPIC para tratar de hacer un vínculo más claro entre la propiedad intelectual, los recursos genéticos y el conocimiento. Las negociaciones que tiene la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual sobre propiedad intelectual y recursos genéticos que culminaron con un tratado que fue adoptado el año pasado, pero que siguen con dos posibles instrumentos internacionales, uno sobre conocimientos tradicionales y otro sobre expresiones culturales tradicionales o lo que también se conoce como el folclore, que podrían desencadenar en tener tres instrumentos internacionales generados en el marco de la OMPI. El de propiedad intelectual y recursos genéticos está apenas en proceso de ser firmado y ratificado, creo que tiene 1 o 2 países que lo han ratificado, y que obedeció también, hay que decirlo, a un esfuerzo generado hace más de 20 años por naciones de América Latina. Y acá también agregaríamos, aunque no está ahí en la filmina, los temas de acuerdos de libre comercio. Ahora que se comentaban, en realidad los acuerdos de libre comercio, sí, es cierto, en algunos casos su lenguaje es muy vago, pero creo que hemos pasado de acuerdos de los años 90 a inicios del 2000, donde tenían lenguaje más vago, menos coercitivo, inclusive con mecanismos de solución de controversias diferentes a los mecanismos usuales que tienen los acuerdos de comercio, a la nueva red, digamos, ola de acuerdos de comercio, incluyendo los que están renegociando, se han renegociado con la Unión Europea, México, Colombia, Chile, o los que se estaban negociando, como el acuerdo de Mercosur y algunos otros, y otros, por ejemplo, Reino Unido, Nueva Zelanda, donde existe ya una mayor, digamos, precisión y abordaje del tema ambiental que incluye aspectos de cambio climático, de agricultura sostenible, de recursos genéticos, etcétera. Y yo quisiera pues ahí dejar también eh, enfatizado en CISDL, somos parte de una investigación con varias universidades de Europa, varios investigadores de América Latina, incluyendo la Universidad de Chile, identificando cuáles son todos estos nuevos acuerdos de comercio y cómo potencian temas no solo de comercio inclusivo realmente, sino en general de ambiente, desarrollo sostenible, cambio climático y por supuesto también vinculados con conocimientos tradicionales y protección de la biodiversidad. Y ya para ir tal vez terminando un poco las ideas, cuando nosotros vemos cómo todo esto se traduce, perdón, cómo todo este panorama o contexto internacional que está ahí resumido, tenemos a la FAO, tenemos a la OMPI, tenemos a la UNESCO, tenemos a la Organización Mundial de la Salud en temas vinculados con medicina tradicional y en recursos genéticos ahora el tratado de pandemias, al CBD con los temas de conocimiento tradicional, de recursos genéticos, el protocolo de Nagoya, a los derechos humanos y por supuesto ahí también podríamos agregar en la firmina
a la OMC de manera más limitada y a los tratados de comercio en el sentido. Y finalmente todo esto a nivel nacional pues se debería traducir en mecanismos legales e instrumentos dirigidos a preservar esos conocimientos, a difundirlos, a protegerlos y a fomentar su comercialización y prevenir su apropiación indebida o lo que se conoce en esta jerga como la biopiratería. Pero uno de los objetivos es precisamente la comercialización vinculado a través de esfuerzos de tratados, vinculado a través de organizaciones que han desarrollado iniciativas como la UNTA de Biocomercio en su momento y que ahora, digamos, están igual en manos de otras, también en manos de otras entidades, la UNTA continúa con el esfuerzo del biocomercio, que al final lo que nos llevan es a tratar de promover los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales desde la perspectiva de tener una justa y equitativa distribución de beneficios y de generar productos comercializables en diferentes áreas, como las que comenté, medicinales, agrícolas, etc. Yo les puedo dejar luego la presentación, pero con esto terminaría acá para cumplir con el tema de del tiempo que se me asignó y quedo abierto para cualquier pregunta o cualquier comentario posteriormente. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Jorge por su presentación. Ahora que ya presentaron todos nuestros panelistas, vamos a abrir espacio para preguntas, para que esto sea más una conversación, tanto de las personas que están en línea como por supuesto de las que se encuentran acá presentes. Así que si alguien acá tiene una pregunta, me avisan para pasar el micrófono. Thank you very much for everybody. It's nice to listen to all of you. The question is more or less following the morning section. The world changed radically after January the 20th, right? So the question is for everybody, whether possible, when we will speak. What will be the consequence of Trump? The first measure that he took was to forget about the environment and all sustainability issues. The second big measure is forget about all the gender or the social issues, cultural issues, and so on. So what will be the consequence? Very nice to listen to all of you, but I doubt that this will be possible to. No, you start. Bueno, creo que es una pregunta, es el elefante en la sala. It's the elephant in the room, your question, Vera. And yeah, I'm worried. I think that I have high hopes for Europe. I think Europe is a continent together with like-minded countries elsewhere, and I would include Latin America in that respect, like countries like Chile, with a feminist foreign policy, and other countries as well, like Brazil. So I am still hopeful, but the fact that indeed the United States is responsible for 20%, 21% of the United Nations budget, and is also through US aid was a major funder of many programs. And we've heard in the contribution, and also in CLAC, and personally myself, I've been hurt as well by the fact that US aid basically disappeared. And we had also planned initiatives in several of the themes around inclusive trade that really have disappeared. So how much damage can a US administration do in 4 years? So that's 2 years. so even in less than 100 days, it already has done a lot of damage. So so I'm worried, but yet I want to maintain to be hopeful and hope that the US and like other important developing countries, Europe
countries like in Latin America, but also maybe elsewhere, can continue to work on the very important agenda of the Sustainable Development Goals, which have a very multiple ones related to inclusion. So it's indeed a very difficult context, and I think we need to wait as well for the 180 days reviews of the United States, what it's going to do with the with its participation in many multilateral institutions. So it is already withdrawn from some, like the World Health Organization altogether, UNESCO, How UNIDO. about CEPAL? CEPAL is going to be effective how? Well, we already got a 20% cut, Okay. which and our salaries represent 85% of our budget, so we are already in deficit. So basically, all our funds for consultants, travel, technical support for government has basically disappeared. So we are really suffering at the moment, and cuts. It will depend on whether these cuts will be. Or whether other countries will join, because this is, it could be How a domino process. Yeah, Present? indeed. I think an important question is to what extent China will fill the void. Inclusiveness? In inclusiveness, I had my questions, and of course, China would like to play a role. Defending multilateralism. Yeah. But indeed, in the area of inclusion, I also have doubts whether. So I think Europe is really the continent that could really defend a lot of the work that has been ongoing. But I would like to hear also the views of the fellow panelists. Yes. But indeed, it's very challenging times, in particular for this particular topic. Digo que ahora UN va a ser la U, va a ser la universidad, van a sentir lo que sentimos nosotros presupuestariamente. No sé si alguno de los panelistas que están en línea quieren comentar sobre la pregunta. ¿Sí? ¿Puedo? Por supuesto. Okay, muy bien. Thanks, Vera, always for $1 million question. But yes, I think you're absolutely right. We are in a big problem, especially trade inclusion scholars who've been working on this area for such a long period of time, trying to find a nexus and clarifying the links between trade policies on one end and the issues of social inclusion and sustainable development on the other hand. We have also faced quite a lot of backlash. So we've been working on this project that Gerald mentioned a while ago. It's about the 7 pillars of inclusive trade policy. It's a book which originally had aimed to feature 7 chapters focused on 7 different pillars of marginalization. And each chapter was to be followed by a policy comment, a short policy comment by a policymaker who works on these issues. So a policy commentator, a policymaker who was policy negotiator from a country was commenting on trade and indigenous communities. Someone was commenting on trade and indigenous, trade and LGBTQ plus matters, others on trade and women, and so on and so forth. But since the last 2 months, right after Trump's administration decided to get rid of all the DIE force in the government, and they also decided to incentivize the private companies to completely abolish their DIY policies. Otherwise, they would take them off from their vendors list. I think that's a very disastrous decision. However, it's a reality as we speak today. We have stopped receiving responses. So so many policymakers, and I can say that not just from US, have stopped responding to our emails because they no longer want to be part of the project on inclusive trade policies. And we had 2 policymakers from USTR who were commenting, who were adding chapters, and they are completely off the project now. At ETAM, we had received very significant research funding from USAID. And relying on the funding, we had already established a team, we had hired
experts to start working on the project. We had the complete infrastructure ready to go, and we had already started investing our sort of resources. And now the funding has been withdrawn, the contract has been breached from their side. So yeah, we already see a very strong backlash and concrete actions in place, which are taken against sort of this whole campaign of inclusive trade policies. So we are in a problem, and you're absolutely right. There's no way we can shut our eyes to what we are living, and we are going to go in a pause state. As far as negotiations, as far as actual legal actions are going to be concerned, we're going to go in a pause. There's no other way. I do not think there's a way to ignore US as an economy, as a market player, right? It just makes no complete business sense. But I think in the meantime, during this pause, this transition, I just feel that, it's so important to realize one thing, which is that, this process of inclusion is not automatic. So this pause and this direct attack against inclusion tells us that it's not automatic at all. I mean, it's not a guaranteed process. We require a very strong political will from the highest level for actions to take place, right? In respect of inclusive trade and inclusive trade policies. But I think the only thing we can do at the moment in this pause state is first to find champions and keep them alive, keep them going one way or the other. Find champions in countries. So countries like Canada, New Zealand, Chile, I mean, they have been such pioneers, champions of inclusion in trade agreements. So we need to keep working with these countries, with the policymakers of these countries. We as academia need to keep researching so we can provide more fuel, more energy, more motivation to the policymakers of these countries who've been championing these causes in the last few years, in the last 1 decade, so that we can give them the necessary support in this troublesome time. Muchas gracias, Patricia. No sé si alguno quiere comentar algo más acerca de la pregunta. Yo iba justamente esto último que decía Amrit era lo que quería resaltar, que quién va a liderar este proceso ahora, ¿verdad? Originariamente los Estados Unidos habían de alguna manera llevado adelante mucho de la agenda en materia de inclusividad, financiamiento de varios programas, y que ahora en este contexto geopolítico, no, y bueno, y como dice Vera, estamos a esperar en qué momento vamos a ver el midterm, ¿verdad? Elections del Congreso, a ver si cambia un poco el balance y esto de alguna manera podría retomarlo. Lo cierto es que mucho del financiamiento que se estaba recibiendo ya no se está recibiendo para hacer los estudios, y esto conlleva entonces precisamente a buscar nuevas formas. Pero yo creo que el mundo también está en esa reconfiguración, ¿verdad? En términos de un regreso a incluso prácticas casi del medievo en algunos casos y en extremos progresistas en otro. Y yo creo que parte del llamado que hay en este momento por parte de la población y con los resultados electorales en muchos países del mundo es precisamente cómo lograr alcanzar nuevamente ese centro o esos equilibrios y balances para poder avanzar en mayor inclusión. Y como decía, la generación de datos, la generación de investigación es el respaldo que podríamos nosotros eventualmente como academia dar, evidenciando, ¿verdad? La necesidad, y en el caso de las poblaciones que históricamente han sido marginadas, pues definitivamente lograr visibilizarlas, ¿verdad? Yo creo que hay también intentos de que muchos de estos temas vuelvan otra vez al secretismo, vuelvan otra vez a no discutirse en la agenda pública, y bueno, y será responsabilidad una vez más de la academia de alzar la voz y poner esos temas en discusión. Muchas gracias, Gerard. Obviamente los que están online pueden prender su micrófono, así que tienen alguna pregunta, y los de acá, no sé si alguien en la sala tiene alguna consulta, comentario, etcétera. A mí me gustaría oír un poco más sobre, o sea, como que me parece que el diagnóstico está relativamente claro. Ya hay un gran acuerdo en que el comercio no es neutral al género.
y que también hay que hacer algo más que los acuerdos como política social, pero en los acuerdos yo creo que ya pasamos ya avanzamos en esa etapa de cooperación y ahora como que hablamos de esta parte de que los sistemas de solución de controversias tienen que proteger, pero en el fondo el sistema de solución de controversias no sé qué tiene que proteger, porque como uno lee el acuerdo no tiene nada que haya que proteger, entonces de nada serviría mucho que fuera vinculante porque las cláusulas no dicen nada. Entonces me gustaría oír como esa reflexión, esa segunda derivada de cuáles son como las propuestas que ustedes creen que podríamos avanzar los países, sobre todo a veces como ya lo mencionaban los tres, en estos momentos hay que tratar de ser champions o tratar de a veces llevar este tipo de cosas más allá de lo que uno debería. Y en esa línea también ver, porque nuestros estudiantes están muy interesados en profundizar en estos temas, ¿dónde está ese doble clic donde tienen que seguir investigando? Ya más allá de las ventajas del comercio inclusivo, del diagnóstico, de la neutralidad del género, o sea, ¿dónde ponemos ahora, hacemos el hincapié? ¿Quieres partir, Nano, o le doy la palabra a los? Si quieren, vayan. Pobre Nano, nada más porque está aquí recién. Isabela, Sí, no, pero tengo un director y estamos en el espacio que vinieron a... Isabela tiene la mano arriba, así que Isabela está bien. Ya que Isabela nos abandonó, no, Sí. no nos No, abandonó jamás. tanto porque Juan Pablo te está defendiendo, Isabela. Sí, por favor. Y no saben la tusa que tengo de no poder estar allá con ustedes y al acabar de conectarme apenas. Pero bueno, no, quería intervenir a propósito de lo que estaban comentando ahorita. Nuestra investigación, o sea, los estaba escuchando de pronto como quizás tener una discusión, por ejemplo, en términos de género también como binario y todas las dificultades asociadas a eso. Y perdónenme si no alcanzo a escuchar todo lo demás que dijeron. Y hemos tenido, o sea, se ve en una dimensión, obviamente, lo que hablaba Rita también, como a nivel muy abajo, si lo podemos llamar en las empresas también, de cómo se están eliminando este tipo de programas, pero de cómo incluso se está anulando de la conversación por completo una perspectiva. Una perspectiva binaria del género, pero además una perspectiva no binaria, que era como gran parte de nuestro interés. Y ahorita que creo que Dorotea estaba hablando y preguntando qué podemos hacer, yo sí creo que en este momento es como un momento, lo llamaríamos como en psicología también, como de recogernos, tratando de ver cómo, qué oportunidades hay. Pero creo mucho en la importancia de dos cosas en particular. La primera, de que en este proceso de recogernos dentro de la investigación con una perspectiva práctica o de política pública, si se quiere, em, tengamos una aproximación un poco más interdisciplinaria también de los temas. Y esto va al segundo punto, que lo alcanzamos de alguna manera a tocar en el workshop que les hablaban Rita ahorita, y es entender muy bien cuál es como también el lugar de enunciación de cada uno de nosotros y el lugar, digamos, como incluso ético desde el cual hablamos, porque si bien es cierto que tenemos un vocabulario especializado, digamos, como en derecho internacional económico o en comercio internacional, también me parece muy importante integrar, obviamente, en estas discusiones, aprovechando este momento dentro de la investigación, de perspectivas más de las ciencias sociales o de las humanidades, para entender muy bien cuál es como el significado y el alcance que tiene cada uno de los términos que se estén hablando. Si estamos hablando de género, ¿cuál es el alcance? Y lo digo mucho porque, digamos, como esa fue parte de la motivación de empezar a estudiar el tema, digamos, de no binarios para cátedra en Colombia, porque lo que veíamos mucho es que en la conceptualización que se estaba haciendo en los instrumentos que habían, como el TLC entre Chile y Argentina, o por ejemplo, cuando estábamos hablando también de la Declaración Conjunta de Buenos Aires en 2017, se incluye y se equipara en muchas ocasiones
este término de género y se entiende automáticamente casi como una mujer cisgénero. Perdón por el desorden, estaba tratando de recoger ahí un poco todas las ideas. Les mando muchísimos abrazos y me encanta verlos así sea y verles desde acá, así sea virtual. Gracias. Gracias, Isabela. Vamos a ir todos a verte a Bogotá. A Cartagena, perfecto. Acá Cartagena. vamos a Cartagena. Bueno, Ya nos prometió Juan Pablo San Andrés y Cartagena. le comunicamos a René. Claro que sí. No sé si alguno de los otros panelistas que nos acompañan en línea quieren comentar. Angela. Yo quería, yo tal vez ahí, Ángela. nada más si capté bien porque tuve como un corto acá con la pregunta de Dorotea, de qué otras acciones o qué otros elementos o de dónde empezar y a dónde poner, ¿verdad? Para los estudiantes en temas de investigación. En el caso de comercio y población LGTB, como bien señalaba Isabela, y es un poco la discusión que estamos teniendo nosotros para efectos del capítulo de esta investigación de los 7 pilares de comercio inclusivo, es también partir desde a dónde estamos nosotros entendiendo, ¿verdad? Es decir, si es un movimiento LGTB, si es un colectivo LGTB, si es una comunidad LGTB o es población LGTB. O sea, es decir, que empecemos a hablar también un lenguaje un poco más común, ¿verdad? Que en términos de género es complejo desde el punto de vista, como bien señalaba Isabela, desde la parte de psicología o la parte humanista, pero creo que para efectos de comercio inclusivo va a ser importante que estamos entendiendo a partir de ese concepto de inclusividad y por supuesto ese concepto de género con una connotación más amplia y ahí se requiere más investigación y se requiere más datos. Pero yo creo que también algo importante que aquí hay que señalar y que pueden ser líneas futuras de investigación es cómo empezamos a hacer muchos de los estudios que en su momento inicialmente se hicieron en función de mujer y mujer cisgénero, empezar a hacerlo con poblaciones diversas sexualmente, ¿verdad? Es decir, dónde están colocados, dónde están trabajando, cuáles son los oficios a los que tienen, están teniendo realmente acceso. Así como hablamos de empoderamiento de las mujeres, también ocupamos dar empoderamiento a poblaciones históricamente marginadas. Y ahí hay un trabajo importante que desarrollar y que hacer, ¿verdad? Estamos hablando al fin y al cabo de vidas. Yo decía en Ginebra el año pasado en el foro público que por cierto, hubo países que quisieron silenciar que se hablara de comercio y población LGTB en el foro público, en ese panel. Y bueno, por suerte se siguió adelante, pero en ese momento no teníamos a Donald Trump. Probablemente ahora sí sería silenciado el panel con mucha fuerza. Pero yo decía en aquel momento que cómo le podemos hablar a una mujer trans, ¿verdad? Sobre los beneficios del comercio internacional y las oportunidades para que internacionalice un emprendimiento cuando la esperanza de vida de la mujer trans es de 35 años, ¿verdad? Mientras que aquí la mujer tiene una esperanza de vida, en el caso costarricense, de 81 años. Estamos hablando que ni siquiera llegan a la mitad de esperanza de vida de una mujer cisgénero, cuando lo que está preocupada es por sobrevivir. Y muchas de las condiciones por las cuales no sobrepasa los 35 años es precisamente porque las condiciones estructurales, los accesos a oportunidades, a estudios, entre otras, son barreras propias del poder desarrollarse plenamente como una persona, como un ser humano. Y ahí hay un trabajo importante, insisto, desde los derechos humanos, pero también cómo logramos que parte de esos beneficios del comercio internacional puedan entonces permear a esos otros grupos. Y eso se requiere un trabajo en conjunto, como señalaba Amrita, el caso chileno o el caso canadiense. Bueno, si ellos continúan con ese liderazgo en el tema de género, ya tienen avances entre las formas de poder incidir en la política pública, pues debemos empezar entonces desde la base con los diferentes grupos organizados de estos grupos minoritarios a empezar a conocer las mejores prácticas, a poder iniciar a implementarlos y, como decía, a dar esas herramientas que les permitan empoderarse y así poder avanzar en política pública que termine siendo más inclusiva. Y por qué no, más adelante poder entonces realmente tener incluso hasta previsiones en los tratados internacionales, porque aquí hay dos formas de incidir: o lo hacemos desde la cúspide, desde arriba, desde el derecho internacional y que baje hacia la normativa, o empezamos desde los movimientos y los grupos sociales a ir cambiando la política pública de forma tal que suba hasta poder alcanzar el espacio o la fase internacional. Y ahí todavía hay muchísimos retos, hace falta, insisto, muchos datos, y creo que ahí pueden surgir muchas líneas de investigación y temas de interés para todas las personas estudiantes que nos acompañan en línea, igual que yo, y por supuesto a ustedes presencialmente allá.
Muchas gracias, Gerard. Creo que Juan Pablo quería... Sí, sí, pero yo tengo una inquietud genuina, no es mi área de expertise, claramente, y creo que para niña con lo que preguntaba de Dorotea, y no sé si alguien tenga algún insight sobre eso, pero desde la perspectiva de la negociación, nuevamente, sí, Trump está generando un efecto grandísimo, pero también estamos otra vez en la dinámica de la integración regional. Yo recuerdo, por lo menos, que había muchos grupos de trabajo en la Alianza del Pacífico, el Punto Nacional de Contacto de la OCDE, que estaban repensando sostenibilidad en sentido amplio, y eso incluía muchas veces el tema de género. Creo que hay una ventana de oportunidad interesante, pero la pregunta que por lo menos yo nunca he podido contestar, quizás porque no conozco mucho el tema, y creo que es un punto interesante, si lo conocen o lo están investigando o lo van a investigar o tienen material a donde nos van a apuntar, y es cuando alguien llegaba con una propuesta de género a una mesa de negociación, ¿no? Género, por ejemplo, en un tratado, que el tratado al final pues, es un instrumento de política económica. Y la pregunta de los negociadores siempre era, bueno, ¿y cómo lo vamos a meter acá? O sea, ¿qué es lo que queremos hacer? ¿Queremos hacer un homenaje, algo simbólico que mencione género? ¿Queremos tener un mecanismo que tenga algún nivel de ejecutabilidad, como por ejemplo lo tienen las laborales en el TME? Yo creo que esa es la pregunta, ¿cómo queremos que se vea la cláusula de género en un TLC, en un acuerdo comercial, si tiene sentido? Me alegró mucho ver, por ejemplo, lo que hace CELAC de mapear las iniciativas de género, pero ya en el contexto de la negociación, no sé si esta pregunta alguien se la ha hecho o si nos puede referir para poder contestarle a los negociadores cuando llega esa pregunta a la mesa. ¿Cómo se tiene que ver una cláusula de género? ¿Cómo se operacionaliza? Correcto. Sí. Posso? Trabalhei com temas in G20. And so for the young people, take a look of the material on T20, 3 big papers, and how to operationalize the gender issue inside trade. The group belonged to the Inside Woman, Trading Woman, Women in Trade, Women in Trade. And then they work in the trade agenda, agreement by agreement, suggesting action that's quite clear and doable. So forget a little bit what Dorotea said, forget about the big principles or so on, it's there already, everybody knows it, how to operationalize it. And this is a good idea. Nobody talk about G20, T20, B20. These are important for to discuss. Right. Thank you. Nano prometía muchas ideas. ¿Qué pasó? Nano dijo que tenía muchas ideas. No, justamente respondiendo a esta pregunta puntual con Alicia Froman hicimos varios trabajos de cómo lo que ella llama transversalizar el concepto de género en los acuerdos, ¿no? Entonces, y eso va mucho más allá del capítulo de género, y ayer en este evento de Chile y Brasil, donde había un enfoque, un zoom en el tema de MIPYMES, y pasa un poco lo mismo. Entonces hay un capítulo sobre pymes o un capítulo sobre género, pero es tan general que realmente no hace ninguna diferencia. Entonces, y lo que Alicia trató de hacer es justamente poner objetivos muy aterrizados en todos los ámbitos de los acuerdos bilaterales y regionales también. Y conozco algo de esos papers, y creo que hay ideas muy claras, y lo que yo creo que lo falta es justamente también vincular métricas a eso. Y el hecho que el lenguaje es tan general y no tenemos métricas, es como súper difícil hacer un seguimiento de si esos acuerdos hacen alguna diferencia o no para el tema de género. Y respondiendo a la pregunta de Doris, efectivamente, ¿qué podemos hacer en este cuatrienio? Ojalá que dura solo 4 años, ¿no? Porque el presidente va a durar 2. Ok, gracias. Te vamos a tomar tu palabra. Yo creo que efectivamente el mundo académico es súper importante, ¿no? Y lo que es terrible ver en Estados Unidos, que supuestamente el mundo académico tiene una cierta independencia, pero hay un ataque muy fuerte
también del gobierno a las universidades y que cualquier investigación que ellos hagan que tiene que ver con tema de género, con el mundo woke, está efectivamente muy atacado y incluso empresas. Hay Trump está incluso, empresas que quieren hacer negocios si quieren participar en licitaciones con el gobierno de Estados Unidos, ellos tienen que también firmar una declaración que en su empresa eliminan cualquier política de inclusión y de género, y eso es terrible. Entonces, efectivamente, el daño que puede ser mucho más allá de sus propias fronteras, bueno, es terrible. Entonces, yo creo que ahí, ojalá efectivamente que el mundo académico en América Latina y en otras partes, en Europa, puede seguir con líneas de investigación, y ahí efectivamente Canadá, Chile, Australia, ciertos países europeos son efectivamente pequeños campeones, pero que pueden en este tiempo haciendo la diferencia. Y yo creo que yo veo mucha esperanza en que en ciertas áreas de comercio donde de verdad las mujeres tienen un desempeño increíble. Y mañana estoy en este evento de comercio electrónico y yo veo, por ejemplo, en el mundo de comercio electrónico que muchas veces hay una brecha de género muy positiva, muchos hablan de la brecha de género en el comercio electrónico, que es negativo, pero en muchos casos prácticos nosotros hemos visto que los emprendimientos de las mujeres en el comercio electrónico muchas veces es muy superior a los hombres, y el dinamismo también. Y a veces faltan otros temas que tienen que ver, por ejemplo, acceso al financiamiento, donde, por ejemplo, las mujeres no tienen, en algunos países no tienen como los mismos activos que los hombres, por ejemplo, propiedad de una casa, ¿no? Que puede ser un elemento para cuando uno va a un banco y pide un préstamo. En algunos casos, la propiedad está en de tierras, de casas, está al hombre, y la mujer no está ahí y no puede sacar un crédito a partir de eso. Pero en la medida que las mujeres empresarias en el comercio electrónico tienen acceso a recursos, hemos visto que son tremendamente dinámicas, y yo creo que también en otros sectores hemos visto, en los servicios, por ejemplo, en el comercio de servicios también hay muchos casos donde hay un papel muy protagónico de las mujeres, y eso es una respuesta. Entonces, mirar casos de éxitos y también programas de apoyo. Yo creo que también hay evidencias de programas de apoyo que sí funcionan, pero en la región falta muchas veces la evaluación más rigurosa de muchos programas de apoyo, pero en la medida que se hagan bien, yo creo que ahí los organismos de promoción comercial y las alianzas con el sector privado pueden hacer una combinación muy potente, pero que en la práctica se da poco, ¿no? Hay pocos casos donde de verdad hay una alianza que funciona bien, pública-privada, pero en la medida que hay un buen diálogo, y muchas veces el mundo académico como generador de conocimiento, de saber qué funciona, qué no funciona, ahí puede jugar un papel muy claro. Entonces, ojalá que en Latinoamérica no sufrimos tanto de los Estados Unidos, pero bueno. Argentina no está haciendo. Exacto. Entonces, pero ahí Brasil, yo creo que hay un... Sí. Sí. Exacto. Tatiana Praceres. No, yes, but you have a minister of food. Yes. Exacto, también. Sí, pero durante los años de Bolsonaro estaba prohibido. Sí. No estaba prohibido. Just to remember another thing about the environment and all the discussion. The big funds, the investment funds in the US, they are forced to close all the departments related to ESG. And remember, sustainability at the end includes... In the West, not in Europe.
The same. Yeah, and so it's amazing. Remember, ESG is an agenda for sustainability, environment, all the good things about it. With the pressure of Trump, they close the issues. And is a discussion of sustainability related to the accountancy principles to make a balance sheet, right? You have to prove that you are doing good things to the environment to get money from the banks. And they close this. They close the departments related to sustainability, ESG. Forget about it. So it's more than women because they are related because of sustainability, right? The word is becoming complex. No sé si alguno de los otros panelistas que están en línea tienen algo más que comentar. No. Creo que no. Y no sé si hay alguna otra pregunta. Aquí online, mañana tenemos más. Dos ¿Quieres mesas encontrar más. mañana digital? Servicios en la mañana. Servicio Digital. Well, indigest. Sí. Muy bien. Así que Otra vez, si puede hacer un cuenta a servicios y digital, yo creo que justamente en un mundo más digital hay en este sentido también oportunidades. ¿Verdad? Y ya hablé con el comercio electrónico, pero también de manera general, la sostenibilidad cada vez es también objeto a pruebas reales. Entonces yo creo que hay una evolución muy rápida de empresas que de verdad miden la sostenibilidad en sus distintos ámbitos, incluso en inclusión en derechos humanos, en política de género, y justamente con la digitalización uno puede incluir con un pasaporte digital lo que está promoviendo y testeando ya la Unión Europea, estos elementos en la exportación de un producto. Entonces, eso puede ser un factor de diferenciación en la medida que empresas, grupos de empresas, no solamente las grandes, sino también medianas y pequeñas, trabajan con soluciones sostenibles. Ahí realmente se está abaratando mucho el costo, cada vez es más barato de tener pruebas sólidas de sostenibilidad y que se pueden incluir en toda la información que va en el producto. Y hay casos muy interesantes que uno puede leer, por ejemplo, hay ciertas marcas de ropa, pero también, por ejemplo, exportadores de ciertos alimentos de carne, de productos orgánicos, que en el código QR tú compras un producto y tú escaneas el código QR y tú puedes tener toda la información sobre la sostenibilidad y con sellos que van más allá de lo que llamamos el greenwashing, porque obviamente hay mucha basura también, entonces hay mucha publicidad falsa. Entonces, pero hay mecanismos ISO y también otros esfuerzos que están tratando de diferenciar lo que es sostenibilidad de verdad y sostenibilidad falsa. Y con eso también yo creo que desde el sector privado, aunque efectivamente hay un ataque muy fuerte desde los Estados Unidos y todos donde puede llegar su política para contrarrestar este movimiento, pero yo creo que algo en el largo plazo sabemos que es un tema que va a continuar. Entonces, en ese sentido, mantengo esperanza que desde el sector privado, desde ciertos continentes, se va a mantener esta presión y también con la transformación digital se puede trabajar este tema de manera mayor escala. Pero obviamente requiere voluntad política, requiere voluntad académica, privada, para hacer eso. Bueno, entonces agradezco a Nano, a Gerard, a Rita, a Jorge y a Isa, que se nos unió ahora al final, y obviamente a todos los presentes. Los dejamos más que invitados para mañana, así que cerramos la sesión. Muchas gracias. 9:30 mañana. Sí, muchas gracias. Nos movemos Muchas todas. gracias. Adiós. Disfruten. Abrazos hasta Santiago. Chao. Gracias. Abrazos.
Bueno,